Los perfumes, ese complemento que nos acompaña en el día a día por diversos motivos, como su capacidad para llevarnos a momentos del pasado, por la estimulación sensorial o para captar la atención de quien nos rodea. Estamos acostumbrados a verlos en anuncios, en las estanterías de muchos establecimientos, pero ¿os habéis preguntado de dónde surgen? ¿Cómo han evolucionado hasta lo que conocemos en la actualidad? ¿Y hacia dónde pueden ir? El perfumista Daniel Josier, por demanda de sus espectadores, hablaba en sus charlas y en sus cursos sobre la historia de los perfumes, ya que le apasiona la historia. A raíz de esto, y por su inquietud por saber cómo se olían otras épocas, surgió la idea de History in Drops, para contárnoslo a través del olfato. Hace 4 años que inició este proyecto, que ha visto la luz en este 2021. Proyecto al que ha dedicado parte de su tiempo durante estos 4 años. Algunos momentos clave de la historia del perfume, tal y como él los imagina. Un proyecto apasionante. Esta colección, en principio cerrada, contiene 6 fragancias, que tienen una estética de libro de historia, por lo que sus nombres van del volumen 1 al volumen 6. Todas tienen el mismo diseño. En su interior encontramos la descripción del momento histórico. El frasco tiene un diseño similar a los de su colección personal, pero en color negro opaco. Cambia bastante el tapón dorado. Muy bonito. También hay un Discovery Set que está muy bien para poder conocer toda la colección. Después de esta presentación vamos a ver qué momentos históricos ha elegido Daniel para cada uno de sus volúmenes. Volumen 1. Mesopotamia. Hace 3500 años surge la perfumería de mano de los sumerios. La alquimista Taputi y su ayudante Ninu empezaron a hacer aceites aromáticos para el rey. Esta fragancia oriental representa ese momento con notas de la zona, como por ejemplo la pimienta roja, la nuez moscada, cedro, iris, pachuli, almizcle, sándalo y un puntillo de oud. Volumen 2. Roma. Hace 2000 años, tras las conquistas de Egipto y de Grecia, Marco Antonio trasladó los conocimientos de los aceites esenciales y empezaron a usarse en quemadores en termas. De ahí nace el nombre de perfume, profumo, por el humo. También apareció la figura del ungüentari, el precursor del oficio de perfumista. Esta fragancia, que contiene un incienso bastante agradable, viene acompañada de notas como, por ejemplo, el laurel, el romero, la bergamota, pimienta rosa, cistus, chile, pachuli, almizcle o vainilla. Una composición muy fina. Volumen 3. En el Imperio Bizantino surgieron las rutas comerciales. De Oriente llegaban los mercaderes de especias y de aceites esenciales con los que obsequiaban a la reina Isabel I de Hungría para sus baños. Allí se mezcló por primera vez uno de esos aceites esenciales con una base alcohólica de orujo. Fue el primer perfume con base alcohólica y se llamó Agua de Hungría. Esta representación contiene notas de melón, de mimosa, rosa búlgara, almizcle y cedro. Para mí, una gran sorpresa. Volumen 4. El Renacimiento. En 1533, Catalina de Medici se casa con el duque de Orleans. En uno de sus viajes de Florencia a Francia, pasa por una pequeña población del sur de Francia llamada Grasse, muy conocida por su fabricación de guantes. Ya que es una zona con muchas flores, decidió impregnar sus guantes con rosa y lavanda. Catalina fue la primera persona que utilizó el perfume para gustar y no solo para ocultar malos olores. Y Grasse se convirtió en un lugar de referencia para la perfumería. Aquí encontramos un bouquet floral con notas típicas de la costa norte de Italia y también del sur de Francia, como bergamota, mandarinas, violeta, jacinto, lirio del valle, jazmín, ylang-ylang, rosa, cedro, sándalo, vetiver y almizcle. Volumen 5. Siglo XX. Nacimiento de la perfumería moderna. Aquí se empiezan a desarrollar fragancias con composiciones más complejas. Los aceites esenciales se van fusionando con moléculas. Aparecen grandes casas como Guerlain, como Chanel, que revoluciona el mercado con su número 5, creando una fragancia floral que no se identificaba a ninguna flor en concreto gracias a los aldehídos. Encontramos notas de incienso, aldehído, jazmín, almizcle, ámbar, cosa chula. Volumen 6. Aquí termina el viaje con nuestro presente y el futuro. Un momento en el que las moléculas juegan un papel fundamental, en el que las fragancias nicho y de autor nos muestran propuestas arriesgadas y muy diferentes,
y donde las fragancias comerciales empiezan a coger una tendencia hacia lo jabonoso, hacia lo limpio. Las moléculas sustituyen en muchas ocasiones a las notas animales, adaptándose a la conciencia medioambiental. Y un poco todo eso quiere representar con esta fragancia. Daniel nos trae esta interesante propuesta de presente y futuro con notas como por ejemplo ciruela, acordes metálicos, Isoe Super, iris, sándalo, Evernil almizcle y Bertoflix, que no es un personaje de Asterix y Obelix. Esta colección es en formato de 50 ml. Son fragancias unisex. El volumen 4 y 5 quizás pueden tener un poco más de tendencia a lo que conocemos como femenino. Por eso recomiendo probar el Discovery Set porque alguna puede sorprenderos. A mí en lo personal me han parecido todas composiciones bastante bonitas. De primeras el volumen 1 y 2 son las que más me llamaron la atención, pero sin embargo una vez que he podido probar todas, la número 3 diría que es la que más me ha sorprendido y la que actualmente más disfruto usando. Si os gustan las fragancias limpias, el volumen 6 también me parece muy interesante. La duración está bien, pero tampoco es algo demasiado destacable. La proyección también es bastante íntima. Son fragancias hechas sobre todo para gustar, no son fragancias para llegar a un sitio y llamar excesivamente la atención. Porque, bajo mi punto de vista, todas tienen un punto bastante elegante. Quien se acerque va a disfrutar bastante de ellas. Se nota que están hechas con mimo y se percibe ese toquecillo que tienen varias de las fragancias de Daniel, que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que lo principal está dicho. Daniel tiene un directo en el que habla de todo esto de forma un poco más extendida. He recabado la mayoría de la información de ese directo de Instagram, por lo que si queréis saber un poco más podéis ir a su Instagram, ver los directos que tiene guardado y ahí encontraréis la información un poco más extendida. Espero que os haya gustado este primer vídeo de casas de perfumes, que no creo que sea el último. Era algo que quería hacer desde hace bastante tiempo, pero al final se ha ido posponiendo, pero por fin está aquí. Espero que todos estéis bien y que os cuidéis mucho. Nos vemos próximamente.